Bueno, continuamos con el panorama internacional. este, a partir de la introducción de la clase anterior, o de la parte 1 de esta primera clase. Y tenemos que decir que mientras todo esto que señalamos en el video anterior estaba sucediendo, un actor fundamental estaba creciendo. Me refiero obviamente a China. China que vivió durante todo el siglo XIX, después de 3 invasiones británicas, guerras contra Japón, insurgencias al interior del territorio chino, con una frontera con la India, con Mongolia, extensas, con multiplicidad de colectividades. Se consolidó a partir de 1949, vivió, les decía, en aquel siglo anterior al triunfo de la revolución de Mao Zedong, vivió lo que los chinos recuerdan como el siglo de la humillación. Un siglo de mucho sometimiento a Occidente. Después de una confrontación interna, después de haber sufrido las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial y de una confrontación interna muy grande con el sistema capitalista del Kuomintang, que era el nombre del partido de gobierno en aquel momento, triunfa en 1949 la revolución marxista, socialista, a la que luego Mao le imprime características o rasgos particulares, y pasa a gobernar China, la República Popular de China, el país en aquel momento más poblado de la Tierra, pero tremendamente analfabeto, desindustrializado, atrasado, con hambre, con muchísimas penurias, pasa a ser gobernado por un sistema socialista que se une al bloque de la Unión Soviética en aquel momento, 1949. Con eso amplía muchísimo los alcances del bloque socialista, pero con China como un país tremendamente atrasado. Por eso China no desempeña en ese momento un papel en el escenario internacional, sino que tiene que mirarse hacia adentro. Es lo que en Occidente se llamaba el gigante dormido, ¿no? El día que China despierte, el mundo va a cambiar. Y eso es lo que realmente sucedió. Después de un proceso de industrialización, con marchas, contramarchas, problemas, en el año 76 muere Mao Zedong, y sí, creo que fue en el año 76, y si no me estaré confundiendo con finales del año 75, pero es ahí. Muere Mao Zedong, asume Deng Xiaoping, un hombre obviamente proveniente de las filas del Partido Comunista Chino, pero con una idea de que había que, viendo los cambios que se estaban produciendo en el mundo, había que relanzar la economía de China, para lo cual él establece en los últimos años 70, principios de los años 80, una serie de reformas económicas, incorporando algunas reglas de la economía de mercado, sobre todo en las colectividades agrarias de las regiones o de las provincias costeras, que eran las que estaban más vinculadas con el comercio internacional. Entonces eso reactiva mucho la economía, hace crecer el desarrollo productivo del país. Obviamente, cuando hablamos de China, estamos hablando de un país con 5 milenios de historia, un país que nada menos que Henry Kissinger, que es uno de los grandes estrategas del capitalismo financiero internacional y de los Estados Unidos,
conoce luego de más de 100 viajes que hizo en su vida, y creo que más o menos en el año 2008, él escribe un libro de 800 páginas después de 50 viajes a China, y de haber sido el artífice de la reanudación de las relaciones entre China y Estados Unidos. Él escribe un libro que se llama On China, donde él expresa todo su amor, todo su afecto, toda su admiración por la sociedad china, porque es una sociedad con rasgos imperiales, pero no imperialistas. Es distinto ser un imperio que ser imperialismo. Es decir, que es tratar de proyectar las reglas de ese imperio para imponerlas por la fuerza al resto de la humanidad. Ahora, esa estructura imperial, esa estructura de aceptación social de la autoridad pública con pocos cuestionamientos, eso tiene que ver mucho con toda la formación religiosa y moral de la población a través de siglos y siglos, donde se intercalan elementos del budismo, del confucianismo fundamentalmente, de la filosofía de Confucio, los principios morales de Lao Tse con el taoísmo. Hay alguna influencia del hinduismo que viene del suroeste de la China. Entonces, lo que quiero decir con esto es que no se puede analizar la realidad de China desde las categorías occidentales, sin conocer todos los elementos profundamente arraigados en la cultura, en las tradiciones de China, que son los rasgos propios de esa civilización, que son rasgos de toda la cultura oriental, porque también la tiene el Japón, a pesar de ser un país capitalista, y la tienen los países como Corea, como Tailandia, como Vietnam, etc. Indonesia. Entonces, China comienza a crecer en base a que comienza a comerciar con el exterior. ¿Con qué ventaja? ¿Ofreciendo qué ventaja? Que como el costo laboral, el costo de la mano de obra china era muy barata con relación a cómo había subido el costo de la mano de obra a partir de todo el crecimiento de la economía capitalista en Occidente, China se convierte en un país competitivo para sus exportaciones, pero de tecnologías copiadas, porque además establece un sistema educativo que forma mucho en valores en la escuela primaria, decrece ese desarrollo en la tecnología propia y trata de copiar tecnologías y de reelaborarlas. Estamos hablando de varias décadas. Entonces, China ofrece mano de obra barata para las exportaciones y ofrece un lugar muy atractivo para que se establezcan las fábricas de Occidente, las plantas industriales de Occidente, cobrándole menos impuestos. Entonces, los sectores industriales de los Estados Unidos y en muchos casos también de Europa se establecen en China. ¿Por qué? Porque tienen mano de obra más barata, menos impuestos, menos reglas de derechos laborales de sus trabajadores y por lo tanto eso les permite disminuir los costos de producción y afrontar el comercio internacional desde una perspectiva mucho más competitiva que con los costos y con las reglas que les imponía los estándares del capitalismo occidental. Entonces, ¿qué sucede? A partir de principios de los años 90, China crece a tasas siderales, a tasas de 2 dígitos, mientras el mundo crecía a tasas 5 o 6 veces menores que la tasa de crecimiento chino. Por eso se habla de crecimiento a tasas chinas. Luego muere Deng Xiaoping, es reemplazado por Hu Jintao, y a principios de este siglo surge una figura, un liderazgo, no a principios, perdón, es a partir de 2010-2012, la figura de Xi Jinping, que después de Mao y de Deng Xiaoping, el artífice de esas reformas capitalistas, pero siempre desde la perspectiva de la planificación estricta a partir de la economía estatal,
y del dominio del Estado, del control del Estado por parte del Partido Comunista Chino, es decir, reglas de mercado pero con planificación política muy centralizada. Por eso el lema de Deng Xiaoping era un país, dos sistemas, y el lema de Xi Jinping es socialismo con particularidades o con peculiaridades chinas. Es decir, socialismo desde el punto de vista de que es la política la que controla los mercados, la política la que planifica la economía, la que asume un rol empresario estatal a través de clústeres o de núcleos de producción muy controlados por el Estado, pero con reglas de mercado, propiedad privada, y con esa combinación de factores se va desarrollando el país y se van extendiendo las zonas industrializadas, va creciendo el poder adquisitivo de la población. Es decir, mientras el crecimiento de Occidente generaba megamillonarios y polarizaba al resto de la población, la periferizaba, la precarizaba desde el punto de vista económico y social y de derechos, en China iba ascendiendo los derechos de la población porque se iba sintiendo cada vez más incluida en ese sistema que crecía. Entonces, China se va convirtiendo en un país cada vez más desarrollado y donde las tecnologías ya no eran de copia, sino de elaboración propia, hasta que hoy se convierte en el país con millones de técnicos y de profesionales de la ingeniería recibidos en sus universidades en ciencias duras, lo que le permite ser el primer país en términos de la aprobación de patentes de invención en nuevas tecnologías y nuevos materiales, en el registro de derechos de propiedad intelectual, en la fabricación de trenes de alta velocidad, de mecanismos de energías limpias, porque así como China, por ser un país atrasado, es uno de los grandes emisores de elementos tóxicos que contribuyen al calentamiento global de la Tierra, al mismo tiempo es quien más ha desarrollado un sistema de transporte público basado en transportes eléctricos, en las principales industrias de autos eléctricos mucho más masivas y más económicas que Tesla, en la industria del 5G, de la tecnología de quinta generación, para revolucionar las técnicas del sistema productivo, la inteligencia aplicada al sistema productivo y a la robotización, lo que se llama el Internet de las cosas, hasta que ahora desarrolla DeepSeek, que es una tecnología mucho más masiva, de mucho menores costos, de mucho menor costo en el enfriamiento de las máquinas por el calor que tienen que utilizar las máquinas a través de la inteligencia artificial, que compite y desplaza a las tecnológicas de Occidente. Es decir, China se convierte en la primera potencia del mundo porque además, con la paciencia china, que es el resultado de esta cultura diferente que yo les señalaba antes, va incorporándose con acuerdos comerciales, con acuerdos de inversión, hace una alianza muy fuerte con Rusia, donde a principios del siglo XXI asume Vladimir Putin la presidencia, y Rusia pasa de ser aquel país liberal que se había convertido en liberal después del desplazamiento de la ex Unión Soviética a un país que recupera un Estado fuerte. Hace una alianza estratégica con China, forman una organización de cooperación que se llama el Consenso o la Organización de Cooperación de Shanghái. Shanghái es una de las ciudades más modernas y más poderosas del mundo, en China, en la China más oriental, no en la China central donde está la capital Beijing, que también es una ciudad tremendamente pujante. Y con esa alianza, con China como eje en el comercio y en la producción industrial y Rusia como una gran potencia militar, industrial, de producción de materias primas, de petróleo, generan un nuevo bloque que controla primero la economía asiática, que logra hacer acuerdos con países
con los cuales estaban históricamente enemistados, pero que ahora se dan cuenta que necesitan de cooperar con ese gran eje del bloque asiático, y desplaza al capitalismo noratlántico, al capitalismo de la OTAN, al capitalismo de la alianza entre Estados Unidos y Europa Occidental que había dominado el mundo durante los últimos 70 u 80 años. Y entonces hoy tienen mucha más capacidad para administrar las cadenas de suministro de materias primas, de rutas comerciales, de infraestructura portuaria, de construcción de modos múltiples de comunicación y de conexión, que es lo que han dado en llamar la ruta, los chinos, la ruta de la seda, el cinturón y la ruta de la seda, a la cual han adherido más de una centena de países en el mundo, incluida la Argentina durante el gobierno de 2019 a 2023. Entonces, el mundo ha cambiado completamente, pero no hay una guerra fría donde el sistema capitalista, que está perdiendo terreno en el mundo irreversiblemente, y el mundo emergente del bloque asiático con centro comercial en China y productivo en China, China se ha convertido en el taller del mundo, ha eliminado la pobreza estructural, es decir, le ha dado muchos derechos a la población, al grueso de su población, que la ha pasado de clases campesinas y clases muy atrasadas en nuevas clases medias, que no tiene desocupación, porque la robotización que ha quitado mano de obra de algunos talleres la ha desplazado a esa mano de obra a otro tipo de economía de servicios, economía de cuidado, economía que cuida la burocracia estatal y la organización, la administración de los organismos públicos. Bueno, entonces China se ha convertido en el país más potente y más poderoso, en una alianza muy fuerte con Rusia, que le permite además controlar, o mejor dicho, garantizar la estabilidad de muchas regiones de Asia que antes habían sido invadidas por los Estados Unidos y que a través de esas invasiones militares había fracasado. ¿Por qué digo que es irreversible esta situación? Porque el capitalismo de la globalización llevó al mundo a una situación insostenible. 70, 80 fortunas personales concentran más recursos que el resto de la población mundial. Es decir, 80 familias tienen la misma cantidad de dinero que los 8.000 millones restantes de seres humanos en el mundo. Una cosa insólita, porque estamos hablando de cifras que ni siquiera se pueden trasladar a billetes físicos. Son cifras que están en estados contables, que se multiplican a través de un enter de computadora por la especulación financiera que significa o que representan, que tienen fortunas para vivir en el máximo de los lujos de consumo diario durante decenas de generaciones. Es decir, no cabe en la imaginación de un ser humano normal, común, de a pie, la riqueza que acumulan estas fortunas, que tienen patrimonios muy superiores a la de muchos estados del sur global. Elon Musk, Bill Gates, Larry Fink, el dueño de BlackRock, que es el fondo de inversión más poderoso del mundo, que tiene acciones en empresas de armamentos, tanto legales como ilegales, en ejércitos privados, en laboratorios, en servidores digitales. Imagínense cómo ha crecido eso después de la pandemia, cuando fuimos tan dependientes de la tecnología digital. Entonces, bueno, esto, les decía, ha llevado a China a un primer plano y a una capacidad de estabilizar conflictos. Pero les decía que los principios rectores que garantizaron el desarrollo y la hegemonía de Occidente, la hegemonía del capitalismo financiero globalizado durante la etapa de la unipolaridad, desde los años 90 hasta la crisis de 2008 y esa etapa, digamos, del mundo reciente,
estuvo fundada en una forma de sobreproducción de la ganancia financiera, en un modo de producción que ha generado tantos desequilibrios en la naturaleza que llevaron a la catástrofe ambiental, al cataclismo ambiental que estamos viviendo. Entonces, esa concentración inmoral de la riqueza, con el resto del mundo padeciendo pobreza, hambre, vicisitudes en amplias regiones del planeta. Imagínense lo que es la migración forzada de Centroamérica hacia los Estados Unidos, de Siria, de los países africanos hacia Europa. Tremenda. La pobreza que hay en la India, un país capitalista también. Entonces, no es cierto que la globalización haya achicado la brecha del desarrollo, sino que incrementó mucho las posibilidades de una élite y agrandó esa brecha, condenando a la pobreza a una masa cada vez más importante de la humanidad. Quiere decir que es un principio que no tiene legitimidad moral. El descuido del medio ambiente, el de la proximidad de las guerras. Se han extendido las guerras en el mundo. Ucrania, Taiwán en el mar del sur de la China, Medio Oriente, ustedes han visto lo que es la masacre, el genocidio de la Franja de Gaza que está perpetrando el gobierno reaccionario, ultraderechista de Benjamín Netanyahu en Israel. Más allá de que esto no significa justificar ni mucho menos aprobar las actividades terroristas de algunas organizaciones del mundo islámico, pero es un desatino absoluto asociar al mundo islámico con el terrorismo, porque haya algunas organizaciones terroristas. Pero aquí el terrorismo lo está perpetrando el gobierno de Israel, ¿no? Lo cual, por supuesto, criticar al gobierno de Israel es una crítica política que nada tiene que ver con una posición antisemita. Aclaremos esto también porque si no es muy mal versado, muy mal utilizado, con picardía, con mala fe por algunos sectores, ¿no? Que creen que porque uno condena la política de un determinado gobierno de Israel, está justificando los crímenes que sufrió Israel durante el nazismo. Es algo que no tiene ni pie ni cabeza pensar de esa manera. Entonces les decía, los patrones que organizaron la globalización occidental capitalista están deslegitimados, porque la DEA, el organismo para controlar el narcotráfico y el crimen organizado, cada vez tiene más patrimonio, más armamento, más sofisticación y cada vez es más grande el negocio del narcotráfico. Por lo tanto, ha fracasado en su intento, porque no es por ahí, no es controlando a los pueblos subdesarrollados, sino cortando el consumo y el negociado de la droga en las sociedades de élite, que son las que más consumen, fundamentalmente los Estados Unidos. La crisis migratoria, cada vez políticas más costosas de cárceles, de muros, de elementos tecnológicos, de vetos para imposición de visas, de medidas contra la inmigración ilegal, cuando lo que había que hacer, y lo que hay que hacer, es fomentar el desarrollo en los países subdesarrollados para que la gente no tenga la pobreza extrema que tiene y no se vea obligada a migrar forzosamente a los países más desarrollados. Ese paradigma también está deslegitimado. Entonces, deslegitimado el paradigma de que los conflictos se resuelven por militarización y no por diálogo, para poder contener y evitar el reclutamiento en organizaciones rebeldes o terroristas. Está deslegitimado el paradigma del combate contra el crimen organizado y la droga. Está deslegitimado el paradigma de las políticas de inmigración. Han caído el poder y el prestigio y la legitimidad y la capacidad de los organismos multilaterales. ¿Qué son los organismos multilaterales? Naciones Unidas, por ejemplo. Organización Mundial del Comercio. En Naciones Unidas,
Les pongo 4 ejemplos. El Estado de Palestina es reconocido por la mayoría de los países que integran las Naciones Unidas. Pero hay 4, 5 o 10 países que no lo reconocen y por lo tanto no existe. La legitimidad del reclamo pacífico de la Argentina por la soberanía en Malvinas ha sido aprobada por una mayoría amplia en la Asamblea de Naciones Unidas, año tras año, desde hace prácticamente 60 años. No ha sido reconocida. El bloqueo de Cuba. Hay solo 2 países, Estados Unidos e Israel. En algunos casos también Ucrania, los que se oponen a que se levante el bloqueo de Cuba. Y sin embargo no se levanta cuando 180 y tantos o 190 países votan a favor de levantar el bloqueo de Cuba. Imagínense Cuba, una isla pobre del Caribe, donde si ustedes conocen Cuba, la gente padece hambre, necesidades, y sin embargo Estados Unidos lo tiene en una lista de países que amenazan la seguridad de los Estados Unidos. Absurdo, completamente. Absurdo. Es decir, no hay legitimidad moral, además del fracaso económico del capitalismo occidental, que ha permitido que el bloque asiático hoy sea el que domina al mundo. Bueno, en ese momento estamos, en ese proceso de reconfiguración del orden mundial, estamos. Así que en la próxima clase grabada vamos a ver el tema de la guerra de Ucrania y el tema de la aparición de nuevos actores y el papel que América Latina le toca desempeñar. Muchas gracias.